Ok, entonces aquí me están diciendo que bien y que en ocasiones oyen cortado. Estamos hablando de las cuatro características fundamentales que trajo la Constitución Política del 91 y que verdaderamente transformó la salud en Colombia. A partir de esa Constitución del 91 y con ese mandato fundamental que decía, vamos a darle salud a los pobres, surge una figura interesante. Entonces dice en esa época el gobierno nacional, si tenemos que garantizarle la salud a los pobres, ¿cuál sería la estrategia para identificar los pobres que hay en Colombia con el objeto que el Estado garantice ese servicio fundamental? Entonces los sabios de planeación nacional eh, sacan la famosa estrategia del CISBEN, el Sistema para Identificar Necesidades Básicas en Colombia, que es un componente fundamental del actual sistema. Es allí que sale ese instrumento para identificar pobres. Y el enfoque que se le dio fue no identificar pobres para que accedan a un servicio de salud, sino identificar pobres con necesidades básicas satisfechas para que accedan a todos los servicios sociales, a que sean objeto de todas las políticas sociales, tanto a nivel nacional como departamental como municipal. Entonces, básicamente, el gobierno, con esos mandatos fundamentales y tomando como base la famosa Ley 10 de 1990, formula a través de la Ley 100 de 1993 el famoso Sistema General de Seguridad Social en Salud. Fíjese que particularmente para mí, hablar hoy de normas, de leyes, no es hacer un ejercicio profundo sobre artículos y mandatos y analizar los decretos y resoluciones. Más que todo, pienso que debemos hablar a través de un lenguaje muy sencillo para entender el universo en que nosotros nos desenvolvemos en materia de salud, como un preámbulo y como una visión y como una motivación a aquellas personas que con nosotros quieran participar en el diplomado de facturación. Entonces, yo creo que un principio básico para poder ser buenos facturadores, buenos auditores o poder trabajar en cualquier etapa del proceso de facturación de un servicio de salud, yo creo que es entender con mucha claridad qué es el sistema, de dónde sale y qué impacto ha tenido a través de los tiempos. Básicamente, entonces, aquí, a partir de la Constitución del 91, a partir de una ley que le antecedió, que fue la ley 10 de 1990, surge la famosa ley 100 del año 1993. Esa ley 100 del año 93, que si hacemos cuentas ya al año 2012, tiene casi 19 años de estar en vigencia. Y que para los que tenemos ya tiempito de estar trabajando en el área administrativa y estar pendiente de las leyes y las normas que continuamente salen en el Sistema General de Seguridad Social, vemos que tal como fue concebida hace ya casi 20 años, no se han cumplido las proyecciones y los enfoques. Hablemos de uno de ellos. Imagínense cuando se formuló la famosa Ley 100 del 93 y la Ley 60 también del 93, se hablaba que para el año 2000 la cobertura en Colombia era universal, es decir, que todo el mundo, los 40 y pico millones que estamos en habitantes de Colombia, deberíamos pertenecer o al régimen subsidiado o al régimen contributivo. Un principio, un fundamento de esa famosa también Ley 100 era la equidad y la igualdad. Y todos los críticos de Ley 100 han dicho, hombre, es que ha sido la ley más inequitativa que hay, porque es la más desigual, porque hay un
un plan obligatorio para los pobres, porque hay un plan obligatorio para los ricos y hay un plancito obligatorio mediante subsidios parciales para otro grupo de población. Pero la idea de nosotros no es empezar a hablar de las críticas de la Ley 100, sino entenderla. Fíjense que casi 15 años después, digo yo, haciendo cuentas aquí rápidas, 93 al 2007, 14 años después sale una primera reforma, que es la famosa Ley 1122, y con mucha objetividad la norma dice algunas modificaciones a la Ley 1122. Ya en el 2011, 4 años después, sale la famosa 1438, una norma que para los que trabajamos en el sector salud, pues nos llena de muchas expectativas, porque tiene un componente muy importante en el cual vamos a tratar más adelante, que es la famosa atención primaria en salud, no sino como un modelo de atención. Vamos a hablar más adelante qué pienso yo particularmente del modelo de atención y de la estrategia. Vamos a referirnos de manera muy general a cada una de estas leyes para entender cómo ha sido pues el sistema de salud colombiano en las últimas 2 décadas. Entonces, tocando un poquito la Ley 100 del año 93, todas las personas que hemos leído de alguna forma el documento, podemos concluir que la Ley 100 habla básicamente de 3 temas. Hablar de seguridad social en Colombia es hablar de 3 componentes fundamentales: salud, pensión y riesgos profesionales. Son 4 títulos que trae la ley. 3 títulos de ellos es salud, 1 es pensión y el otro es riesgos profesionales. Entonces, para el sistema colombiano, hablar de seguridad social es hablar de salud, pensión y riesgos profesionales. Vamos a tocar aquí únicamente lo pertinente a salud, porque si nos metemos con pensiones y riesgos profesionales, tendríamos que hacer otros 2 o por lo menos 3 diplomados para poder entender el contexto de cada uno de estos sistemas. Entonces yo aquí traigo un esquema muy sencillo para entender lo que trae la Ley 100 en el título de salud, que habla básicamente de unos principios y fundamentos. Habla de una estructura orgánica, habla de una estructura funcional, habla de unos regímenes, habla de unos planes de beneficios, de una financiación, de una regulación, de un funcionamiento, un aseguramiento, que son ya términos que ustedes pues me imagino que en un momento de su vida profesional o de su vida laboral han escuchado, y es el momento entonces para que al final de este corto relato a través de las 3 leyes, si tienen alguna duda sobre estos términos de aseguramiento, de prestación de servicios, de salud pública, dirección, de plan de beneficio, de regímenes, que en el diplomado tendremos que profundizar en cada uno de estos términos porque son pilares fundamentales para el proceso de facturación, pues vamos a tratar de contestarlas al final. Miren esta diapositiva, es muy sencilla. Aquí traté de dibujar una pirámide invertida. Una pirámide invertida para explicar, de acuerdo a la Ley 100, cuál es la estructura del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Es muy sencillo. En el primer escalón tenemos un componente de direccionamiento. Este componente de direccionamiento está constituido básicamente por 2 instancias. Uno, el Consejo, el antiguo Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, y el Ministro de la Protección Social como representante del Presidente de la República. Mire que en estos 20 años el componente presidencial ha sido bien importante en el desarrollo del sistema. Des en cuenta que cada presidente, para su cuatrenio, él formula cuáles van a ser las prioridades en los diferentes sectores.
Si nosotros nos acordamos cuando, creo que era Gaviria, no me acuerdo, el que estaba de presidente en el año 93, cuando Uribe impulsó su famosa Ley 100, uno pues de los autores, como en el siguiente cuatrenio y como cuando llegó otra vez nuevamente Uribe a la presidencia de la República y todos, algunos sectores de la salud pensaban que íbamos a hacer una reforma profunda, lo que hizo la presidencia de Uribe fue fortalecerla en sus principios básicos. Entonces, esto es para decirles que cada presidente, dentro de su política o plan de desarrollo, prioriza las políticas para el sector salud dentro de las reglas existentes. Precisamente la ley 1450 del 2001, del 2011, que habla del plan de desarrollo del presidente Santos, ahí básicamente está planteando los pilares fundamentales y las metas a alcanzar para los años venideros, y ustedes saben que la misma Ley 1438 está planteando un plan de salud pública para los próximos ya 10 años, no cuatrenios como hablaba la Ley 1122. Entonces, aquí en el componente de dirección está el presidente con su ministro de salud y el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, si hablamos en el contexto de la Ley 100, como las instancias que direccionan el sistema. En el anterior esquema del Consejo Nacional era la máxima autoridad que hay ahora, que había en ese entonces, pues, en materia de políticas, interpretación de leyes para desarrollarlas a través de los diferentes decretos y resoluciones. Este era el componente de direccionamiento. En un segundo eslabón está el componente que administran los recursos. Aquí estaban las famosas empresas promotoras de salud. En esa época, en el contexto de la Ley 100, las dividían en empresas promotoras de salud del régimen contributivo, en las empresas promotoras de salud del régimen subsidiado, las famosas empresas solidarias de salud, que recibían su nombre básicamente de acuerdo a su naturaleza jurídica, pero el papel es el mismo: administrar los recursos para el régimen subsidiado. En el siguiente escalón están las famosas instituciones prestadoras de servicio de salud, que igualmente, de acuerdo a sus características y a su naturaleza jurídica, pues se llamarían empresas sociales del Estado si son públicas, empresas o clínicas privadas. Y había que entender también que habían empresas sociales del Estado, así como administradoras, empresas promotoras de salud de orden mixto con recursos públicos o privados. Pero la función de este tercer escalón es prestar servicios. El segundo escalón, administrar los recursos. El tercer escalón era el direccionamiento, la implementación de políticas. Que esta pirámide invertida tenía dos instancias: un ente de control y vigilancia, que es la famosa Superintendencia Nacional de Salud, y un ente que manejaba los recursos a través de una gran bolsa cuya chequera estaba pues cabeza del ministro de Salud, y que lo constituía el Fondo de Solidaridad y Garantía con sus famosas 5 subcuentas. El ente de control, el ente que maneja los recursos, y la pirámide es invertida, porque todo este sistema trabajaba específicamente para satisfacer las necesidades del usuario. Todos estamos organizados para satisfacer unas necesidades en salud de un usuario en el ámbito asistencial, preventivo, de educación, promoción y recuperación en la salud. Entonces, esa es como la gran estructura a grandes rasgos del Sistema General de Seguridad Social. Aquí habrá que hablar más adelante, para las personas que vamos a compartir escenario en el desarrollo del diplomado de facturación,
de temas muy importantes como empresas sociales del Estado, hablando de IPS, son una naturaleza de institución prestadora de servicio pública que también se ha transformado a través del tiempo. Hablar de los famosos planes de beneficio. Aquí hablar de IPS dentro de su categorización normativa. Recuerden que hablamos de instituciones de baja, mediana y alta complejidad. Eso es lo que dice la norma. Hay otro término para clasificar instituciones prestadoras de servicio en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, y que esta clasificación por niveles de atención se da en virtud de sus características técnico-científicas, más que de marcos normativos, es la capacidad instalada. Cuando estemos hablando de empresas promotoras de salud, vamos también a hacer un estudio profundo sobre lo que tiene que ver con los planes de beneficio. Ahorita yo mencionaba el plan obligatorio de salud, el plan obligatorio de salud subsidiado, el plan obligatorio de salud mediante subsidios parciales, los famosos planes de atención complementarias que ahora con la ley 1438 les cambiaron un poco el nombre. Ya no son planes de atención complementarios, sino planes, bueno, no lo recuerdo ahora, pero es la misma cosa para mi modo de ver. Habría que hablar un poquito y a profundidad de los regímenes. Obviamente en los planes de beneficio no hay que dejar por fuera lo que son las coberturas que tienen el sistema obligatorio el SOA, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, los planes que ofrecen las diferentes aseguradoras, cómo son los regímenes, hablando de regímenes especiales de contributivo, subsidiado. Tendríamos que profundizar cómo es el régimen especial de las fuerzas militares, el de los magisterios. En el de IPS, entender cuáles son las IPS de orden nacional, departamental, municipal, qué impacto tienen sobre la facturación. Es muy importante en las EPS, hablando de sus planes de beneficios, cómo diferenciar los diferentes pagadores para los servicios que ofrezca una IPS. Aquí en la dirección, y hablando del FOSIGA, cómo es el financiamiento del Sistema General de Seguridad Social, entender con mucha claridad qué es una unidad de pago per cápita, qué es lo que significa eso, porque no nos pase como nos pasa a algunos en muchos escenarios, que dice, todo el mundo habla de calidad, pero ¿qué es calidad y cómo se implementa? Todo el mundo habla de UPC, pero ¿qué es UPC? Tengo que entenderla con claridad y qué relación tiene con las diferentes formas de facturación, tanto por paquete como por evento, por capitación, cómo salen los recursos de estos FOSIGAS, en los temas de de control y vigilancia, cuál es el papel y las funciones de la Superintendencia Nacional, cuáles han sido las debilidades a través de los tiempos y cómo se ha fortalecido en los últimos 10 años, porque ya parece que el gobierno ha entendido que si no hace vigilancia y control, va a desencadenar nuevamente otra crisis económica como la que sucedió en el segundo semestre del año pasado, cuando se abrieron pues todos estos escándalos del sector salud. Bueno, esto en términos generales, aspectos que tienen que ver pues con la ley 100. Habría también que hablar de la gran crítica que le hicimos a la ley 100 una vez en materia de salud pública. Algunos críticos decían que una de las grandes falencias que tenía esta ley 100 fue que dejó a un lado el tema de salud pública y que todo lo que se había logrado antes de la ley 100 del 93 en tema de salud pública para el control de la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y básicamente pues el tema de paludismo en los llanos orientales, al entregarle esa salud pública a los entes territoriales, lo que hicimos fue dar un paso atrás y
y se entregó en virtud pues de la ley 60 del 93, que hablaba de las responsabilidades de la nación, de los entes territoriales, de los municipios, de los distritos en materia de salud y educación, y que básicamente lo que hizo la famosa ley 715 fue retomar nuevamente esa responsabilidad en cabeza de la nación. Es un tema muy importante para que analicemos más adelante. Entonces, eso básicamente el tema en relación pues a la ley 100 del 93. Vamos a hablar un poquito de qué trajo la ley 1122 del 2007. Fue una ley, recuerden ustedes que la antecedió un gran debate nacional. Yo me acuerdo de senadores como Diez Maloff haciendo foros regionales, y que generó una gran expectativa, que básicamente esa gran expectativa quedó reducida a muy poco, porque lo que se hizo fue algunas cositas. Por eso cuando se nombra la ley 1122 se habla de que, como lo reza incluso el documento legal, dice algunas modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y en el tema, pues, por ejemplo, aquí traigo como lo más destacado de ese documento. Hizo algunas modificaciones con respecto al financiamiento, al aseguramiento, en prestación de servicios, en salud pública, en inspección, vigilancia y control. Por ejemplo, en el tema de financiamiento, ¿qué dijo como importante esa ley 1122? Recuerden que pasó la cotización del régimen contributivo del 12% al 12.5%. O sea, nos lo aumentó en 0.5 más. También habló de los ajustes financieros del régimen subsidiado en materia del porcentaje que deberían utilizar las administradoras del régimen subsidiado para administración. En esa época se hablaba del 10%, esta ley se lo bajó al 8%, ya se estaba presentando problemas de flujo de recursos entre los diferentes actores del sistema. Ya la ley 1122 comienza a hablar de pagos directos, de que haga el FOSIGA a los entes territoriales. Recuerden que antes de la ley 1122 y de unas normas que le antecedieron, los recursos los giraba el FOSIGA, unos directamente a los municipios, el otro a los departamentos le giraban a los municipios, allí se reunía la plata y eran los municipios los que terminaban girándole pues a las EPS y las EPS a las instituciones prestadoras de servicio, y eso era un círculo pues grande que hacían los recursos. Ahora con la ley 1122 ya se hablaba de un pago directamente del ente que direcciona políticas como el Ministerio de Salud a las instituciones prestadoras de servicio. Entonces eso fue en el tema de financiamiento pues como lo más importante que había. En el tema de aseguramiento hay cosas también interesantes. Uno, ¿qué pasó con aseguramiento? La ley 1122 decía, ¿qué decía la ley 100? Que el que estaba en CISBEN 1 pagaba el 5%, que si estaba en CISBEN 2 pagaba el 10%. Aquí la ley 1122 fue el que dijo, hombre, que no haya copagos ni cuotas moderadoras, que es otro tema que es un tema nuevo para nosotros, los que vamos a continuar con el diplomado de facturación. Diferenciar con mucha exactitud qué es una cuota moderadora, qué es una cuota de recuperación y qué es un copago. La ley 1122 en tema de aseguramiento dijo, no hay copagos ni cuotas de recuperación para los que estén en CISBEN 1. También habló
que los periodos de carencia para el régimen contributivo disminuían a 26 semanas. Anteriormente creo que estaba como en 30, 40 semanas. Esta ley lo disminuyó. Esta ley en tema de aseguramiento dijo que las entidades promotoras de salud tenían que contratar como mínimo el 60% con la red pública. Pues puso pues como esa talanquera. Habló también y normatizó algunos aspectos de la incorporación horizontal y vertical, hablando en el tema específico para aquellas empresas promotoras de salud que tenían pues sus propias instituciones prestadoras de servicios de salud. Básicamente eso fue en el tema de aseguramiento. En el tema de prestación de servicios, la ley 1122 trajo unos artículos donde normaba y categorizaba más, habló mucho sobre el tema de habilitación de las nuevas instituciones prestadoras de servicios de salud. Habló también en prestación de servicios de la selección adversa. ¿Qué es esto de la selección adversa? Cuando las empresas promotoras de salud se enfrentaban a nueva ampliación de cobertura, lo que pasaba en algunas regiones es que alguna de ellas se quedaba con un gran volumen de pacientes que en ese momento presentaban enfermedades de alto costo. De tal manera que lo que hizo la selección, esta ley fue, hombre, que todas las empresas promotoras también se distribuyeran los pacientes de alto costo para asumir el riesgo de los mismos de manera equitativa. Habló de normatizar la clasificación de las instituciones prestadoras de servicio, básicamente los de primer nivel de atención. Esta ley en el tema de prestación de servicios mencionó algo importante también. Hablaba sobre los gerentes de las empresas sociales del Estado. Para mí lo más importante fue que homologó los periodos de los alcaldes con los periodos de los gerentes de las empresas sociales del Estado. Esto para mí es un avance bien importante, porque recuerden que en años anteriores, cuando el alcalde era contrario al gerente de la empresa social del Estado pública, pues el que perdía era lamentablemente el usuario que prestaba el servicio, porque había una confrontación y una guerra de intereses, que es otra crítica. Nuestras instituciones públicas se convirtieron en fortines políticos para nombrar, bueno, mejor no mencionemos más ese tema, pero digámoslo así, que la injerencia política en las empresas sociales del Estado también contribuyó a las crisis económicas que tienen pues, muchas de ellas, ¿no? Otra cosa importante, bueno, en el tema de salud pública, fíjese que antes de la ley 100, como les comentaba, el tema de salud pública fue un tema básicamente como de responsabilidad de los entes territoriales y los municipios. Con la ley 1122 y con la ley 715, estas políticas se centralizaron nuevamente en cabeza del Ministerio de la Protección Social, y es en virtud de reglamentar unos artículos de la ley 1122 que sale el famoso decreto 3039, que adopta el Plan Nacional de Salud Pública con su resolución reglamentaria, que es la famosa 425, donde se reglamentaba con mucha objetividad cuáles eran los direccionamientos que tenía que tener el municipio en materia de salud pública. Básicamente, está el decreto 3039 y su resolución 425, lo que habló fue de un propósito nacional que de un propósito, de unas líneas de política, de unas prioridades y unas metas que debieron adoptar los gobernadores y los alcaldes.
De allí salen los famosos 5 ejes programáticos que debían trabajar todos los municipios y departamentos, hablando de uno de ellos de aseguramiento, que tenían que trabajar en la prestación de servicios, que trabajar en salud pública, en promoción y prevención, en riesgos profesionales, emergencias y desastres. La ley estipuló con mucha claridad que había que hacer, adelantar los planes de desarrollo municipales alrededor de estos 5 ejes y en función de conseguir las 10 metas fundamentales que también estaban normadas y fueron pues como perentorias para todos los entes territoriales. Esto hizo que se fortaleciera el famoso SIVIGILA, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Bueno, este es un tema bastante interesante, dejémoslo por ahí, que la ley 1122 fortaleció de manera significativa la salud pública en Colombia y la centralizó en unos propósitos comunes, y que a mí me parece que eso fue muy favorable. Hace 4 años, recuerde que estaban recién salidos estos decretos, hubo una gran campaña por parte del Ministerio de la Protección Social para los diferentes departamentos, en donde hubo un acompañamiento de asesores de orden departamental para que los municipios se enfocaran. De este decreto 3039 y 425 es que salen los famosos planes de intervenciones colectivas. Ya no se hablaba del famoso plan de atención básica, sino hablábamos del plan de intervención colectiva, plan operativo anual de inversiones, que básicamente son términos que están conexos a los anexos de la resolución 425 que trabajaron, que reglamentó pues el tema de salud pública. Y me parece a mí que un gran alcance en el tema de salud pública fue que los esfuerzos de cada uno de los actores del sistema se concentraron y se enfocaron en un solo tema. Estábamos hablando de que en programas de promoción y prevención habían recursos que manejaban las empresas promotoras de salud, que son los recursos que tiene el plan de beneficio para promoción y prevención. Hablábamos también de unos recursos que maneja el departamento en materia de salud pública y unos recursos propios que tienen los municipios. Él definió, un decreto reglamentario, el 1122, definió con claridad cómo eran las diferentes fuentes de financiación en cabeza de los diferentes actores para impactar pues en materia de salud pública. Creo que hay un informe de comienzos de este año que habla sobre logros y alcances en materia de salud pública. Recuerden que están conexos también a un famoso tema que se habla mucho en política y son las metas para la miseria, ¿no? Las metas del milenio que se formularon, no sé en qué escenario, creo que fue de la organización de la ONU, no sé, salieron las metas del milenio para, entre ellas, para rescatar, salir de la miseria, entre otras cosas. En el tema de inspección y vigilancia, la ley 1122 tuvo con la ley 1122, la Superintendencia Nacional de Salud tuvo su primera estrategia de fortalecimiento. Verdaderamente con la ley 100 teníamos una bastante pobre en su capacidad resolutiva para controlar todos los actores del sistema. La ley 1122, una de las cosas también que nos parece bien interesante fue el fortalecimiento y los atributos que le dieron la superintendencia como ente de vigilancia y control. Entonces, a grandes rasgos, terminamos pues como con las cosas positivas que dejó la ley 1122. Recuerden que esta ley 1122 lo que hizo fue básicamente algunas modificaciones, dejando todavía muchos artículos, decretos, resoluciones que reglamentaron la ley 100 que aún están vigentes.
Bueno, pasemos a hablar un poquito del tema que era central para hoy, ya para finalizar de una manera muy rápida, la ley 1438. Con la ley 1438 hay una reforma más profunda, me parece a mí, al sistema general de seguridad social. ¿Mm? Y una cosa que es relevante es, pues no quiero aquí hablar de los principios y fundamentos, eficiencia, universalidad, solidaridad, que son, pareciera que hacen parte de una retórica y que se colocan allí como un simple simbolismo, pero verdaderamente creo que los que somos usuarios y trabajamos en el sistema general de seguridad social, tenemos que hacer que estos principios que hablan de eficiencia, de universalidad, de solidaridad, que se escucha como eficiencia, progresividad, sostenibilidad, y con los que tengan la ley 1438 a la mano se dan cuenta que son como 20 los principios que trae esta nueva ley. Decía que los que somos usuarios no dejemos que eso simplemente sea una palabra, sino que verdaderamente nosotros como usuarios del sistema, como pacientes, tenemos que exigir que ese derecho fundamental que nos dio la Constitución Política del 91, sí sea igualitario, sí sea transparente, sí tenga un enfoque diferencial, sí sea equitativo, sí tenga una participación social. Cada uno de estos principios, le puedo decir, está respaldado por toda una reglamentación jurídica. Por ejemplo, si hablamos de participación social, la participación social en Colombia sí está reglamentada a través de las bebidas ciudadanas, o digámoslo así, a nivel de comunidad, a nivel de organizaciones jurídicas o a nivel individual por el simplemente hecho de ser ciudadano colombiano. Entonces, fíjese el fenómeno, les cuento pues hasta mi propia experiencia. Hace poco estamos participando en las convocatorias abiertas para gerentes de empresas sociales del Estado, y lo que encuentra uno allí es una corrupción y una politiquería que en alguna reunión después de presentar un examen, conversando con algunos colegas, dije, participé en este concurso, imagínense que todo el mundo decía que iba a ganar esta persona y esa persona ganó. Entonces él contestaba, no, pero es que eso es normal. Digo, no, es que eso no es normal. Eso es anormal, nosotros lo hacemos normal. Esa reflexión es para decirle que uno como paciente, que uno como médico, como enfermero, como profesional, como persona que participa en el sistema general de seguridad social, en cualquier enfoque, tenemos es que no aceptar las cosas que no están bien hechas para hacer de esta sociedad una sociedad más equitativa. Los que hemos tenido la oportunidad de ir a Europa, uno va a Europa, encuentra una cultura ciudadana totalmente diferente. Entonces uno se pregunta, si allá se puede, pues aquí también se puede. ¿Qué necesitamos? Que esta revolución informática, a través de estos medios masivos, también nos quejemos, que ya hay algunas propuestas en las diferentes redes sociales. Y tenemos que nosotros promover escenarios para que este sistema, como lo dice la ley 1438, sea eficiente, solidario, universal, transparente. Entonces, esto para decirle, mire, yo de ley 1438 me traje esto, casi que lo copié taxativamente. Dice en esta ley, que me parece importante rescatarlo, el Sistema General de Seguridad Social en Salud está orientado a generar condiciones que protejan la salud de los colombianos.
Hasta ahí, bien. Siendo el bienestar del usuario, que es lo más importante, el eje central y el núcleo articulador de las políticas en salud. Recuerden la ley 100 con la pirámide invertida. Es que todo el sistema trabaja es para que el usuario resuelva su situación en salud, para que el usuario tenga los medios para prevenir un problema de salud, para que el usuario tenga los medios y los escenarios para que sea educado en los problemas de salud. Me parece que esto que trae la ley 100 en su primer componente, convertir al usuario, al ser humano, en su derecho fundamental, en el eje central y su núcleo articulador, es algo bien importante. Y aquí hay un segundo componente, lo que yo digo, ¿no? La orientación del sistema, este sistema está orientado a proteger la salud, pero tomando al hombre como eje central. Y miren la segunda parte, que yo creo que es la revolución, en el marco de una estrategia de atención primaria en salud, para promover de manera constante la salud de la población. A mí me parece que eso es revolucionario y que definitivamente cambia. Aquí tengo que decir algo. Tuve la oportunidad con algunos amigos de ver el documento que está reglamentando este artículo de la ley 1438 en lo referente a la atención primaria en salud como estrategia. Y verdaderamente las críticas que hemos escuchado a nivel de los colegas, lo que ha publicado páginas muy importantes como, ¿cómo se llama esta? Como Consultor Salud, por ejemplo, los que ven Salud Colombia, o los que trabajan con, o los que entran a unámonos.com, que son páginas pues que están pendientes de las políticas que tienen que ver con salud, es que esa reglamentación se queda muy corta frente a la expectativa que generó la promulgación de esta ley, básicamente en este contexto que tiene esta diapositiva, que sea el hombre el eje central y articulador de las políticas. Articulador es que el hombre es el objetivo, el paciente, el usuario es el objetivo de esas políticas dentro de esta estrategia. Entonces la crítica es que se queda muy corta frente a lo que es el marco teórico de la atención primaria en salud. Pero me parece que es importante para los nuevos rescatarles esto. Hablemos un poquito de lo que trae la ley 1438 en materia de salud pública, programas de promoción y prevención y atención primaria en salud. Hablábamos que la ley 1122 hablaba de un plan nacional de salud pública para 4 años. Fíjense que la ley 1438 ya habla de un plan decenal de salud pública, es decir, para 10 años. Plan decenal que el mismo articulado de la ley 1438 dice que iniciará en el año 2012, es decir, este año. Ya sé que por fuentes de algunos amigos del ministerio, que ese plan decenal se está empezando a, que se contrataron 4 universidades, como les había comentado, creo que anteriormente, para que trabajaran grupos focales con el ánimo de formular ese plan decenal de tal manera que este año pienso que nos quedamos con la resolución 425 y con la 33, con la 33, bueno, con la 33, bueno, no recuerdo, con lo que está ahorita formulado
para lo que traía la ley 1122, y que este plan decenal no va a salir sino a finales de año. Entonces, estaremos esperando, porque es un componente importante lo que va a ser el plan decenal de salud pública en materia de facturación. Y fíjese que hablando ya y invitándolos entre los cortes de mi charla a participar en el diplomado de facturación, que más o menos vamos a discutir muchos temas interesantes. Este plan de salud pública es bien interesante en el sentido de que algunas personas que me escuchan, que trabajan en instituciones prestadoras de servicios de salud, básicamente no tenemos las herramientas para facturar lo que tiene que ver con el plan de intervenciones colectivas. ¿Qué es lo que está haciendo la IPS de primer nivel? Está en el viejo esquema de recoger las firmas y los soportes para facturarlo. Y resulta que el plan decenal para salud pública, en cabeza del departamento, en cabeza del municipio, básicamente tiene un comportamiento similar a una empresa promotora de salud, a quien no le vendemos una consulta, sino le vendemos una charla, y eso también hay que facturarlo, y eso hay que también meterlo a los RIPs, y eso hay que también armarle su proceso su proceso de seguimiento para garantizar el cumplimiento de esos contratos que tienen que ver con el plan de intervenciones colectivas. ¿Ves? Bueno, hay algo importante que tiene la ley 1438, y es lo pertinente al Observatorio Nacional de Salud. En un artículo dice: créase el Observatorio Nacional de Salud. Pero excúsenme que hay algo bien importante que nos faltó acá en la ley 1122. En materia de dirección, creó la Comisión de Regulación en Salud. Eso fue un error garrafal. No sé por qué se me había olvidado, pero la ley 1122, una de las cosas que tuvo trascendencia fue crear la Comisión de Regulación en Salud, adscrita al Ministerio de la Protección Social, y dejó el Consejo Nacional de Seguridad Social, que no lo acabó, como un componente asesor. Pasó el Consejo de Regulación de Salud a fortalecer las famosas políticas, haciendo esa salvedad que me acordé viendo algo de esta diapositiva de la 1438 que tiene que ver con Observatorio Nacional de Salud. La traje pues a la mente. Entonces, una de las cosas que trajo la ley 1438 fue la creación del Observatorio Nacional de Salud, en cabeza del Ministerio de la Protección Social, del Ministerio de Salud, que ya no es de la Protección Social, por la reforma que hubo el año pasado, con el objeto de que haga un monitoreo de los eventos en salud, y particularmente aquellos eventos en salud pública. Yo todavía no conozco el decreto que reglamenta este artículo de la creación del Observatorio Nacional de Salud, pero más adelante sé que lo estaremos comentando. También esta ley 1438 habla de una intersectorialidad y crea una comisión intersectorial de salud pública, en cabeza del COMPES y el Ministerio de la Protección Social. Hablando de atención primaria en salud, que como les decía anteriormente, recuerden que la atención primaria en salud es una estrategia formulada por primera vez, creo que fue en el año 69, en el Alma-Ata, en la Organización Mundial de la Salud. Es una estrategia que tiene más de 50 años. Bueno, casi 50 años ya. Fue en el 69, casi 50 años, y que en Colombia se habían hecho grandes avances en materia de atención primaria en salud, básicamente en la década de los 70, 80,
Yo no sé si ustedes alcanzaron, no sé si ustedes alcanzaron a conocer de las famosas promotoras de salud. Esas promotoras de salud cumplían un papel fundamental con la comunidad. No sé si ustedes también alcanzaron a hablar de los famosos clubes hipertensos, del club de la hipertensión y algunas cosas y algunos componentes que traía la atención primaria en salud. De tal manera pues que eso no es de ahora. Eso tiene mucho tiempo, se había logrado algún alcance cuando vino la ley 100, las famosas promotoras que estaban adscritas a las instituciones de primer nivel de atención también tuvieron que desaparecer y ahora con atención primaria en salud básicamente van a tener que volver porque recuerden que esta atención primaria en salud, de acuerdo a esta misma ley 1438, dice que tiene 3 componentes integrados e interdependientes, la atención primaria en salud. 1. Los servicios de salud. La institución prestadora de servicios de salud de primer nivel va a ser el pilar de la atención primaria en salud como puerta de entrada al sistema. Una primera condición es que efectivamente y objetivamente deben cumplir requisitos de habilitación. Pues para los que trabajamos en auditoría y tenemos conocimiento, todavía hay muchas instituciones que tienen la habilitación en el papel y no han pasado del papel a la acción. El otro componente fundamental de esta atención primaria en salud es lo que tiene que ver con la acción intersectorial y transsectorial. Por eso se crea la Comisión Intersectorial de Salud Pública. La idea es garantizar en los primeros niveles acciones efectivas e intersectorialidad. Hablamos ya que la salud no solo es responsabilidad de los que trabajan en salud, sino que tienen que articularse políticas que integren al sector educativo, a las fuerzas militares, a los religiosos y en general a las fuerzas vivas que caracterizan cada una de estas que caracteriza cada uno de nuestros municipios. Y el tercer pilar es la participación comunitaria, social y ciudadana. Recuerden que anteriormente tocamos un punto de participación comunitaria y esas son las 3 características: ciudadana, social y comunitaria. Y en salud se pueden dar las 3. Entonces, la atención primaria integra esos 3 componentes: la prestación de servicios, la acción intersectorial y la participación comunitaria. A mi modo de ver, quiero plantearles aquí un enfoque. Recuerde que la ley 1122 también habló de algo que se llama modelo de atención. Ese modelo de atención estaba normado por el decreto, creo que era el decreto 4747, lo nombra, su primer componente, donde habla de los modelos de atención para las contrataciones. El modelo de atención es la estrategia en que una institución presta sus servicios. El que modelo de atención para una institución de primer nivel debe ser de primer nivel. Debe tener, de acuerdo a los principios de la ley 1438, la atención primaria en salud con enfoque familiar. Con enfoque familiar. Hacia eso estamos direccionando y hacia eso hay una política nacional de fortalecimiento y una orientación a las secretarías de salud departamentales desde hace básicamente 4 años, cuando empezamos en algunos departamentos a trabajar con las famosas tarjetas familiares. Básicamente era buscando ya la atención primaria en salud como estrategia de modelo de atención con enfoque familiar. Todo esto viene articulado. Hablar de atención primaria en salud, les cuento que también es todo un diplomado, pero básicamente dejémoslo como una de las cosas buenas que trajo la ley 1438 y que esperemos que estos gerentes que se posesionan el 1 de abril
lo tomen como uno de los objetivos de los planes de desarrollo de primer nivel de atención. Les cuento que hay dinero presupuestado por parte del Ministerio de la Protección Social para fortalecer los primeros niveles de atención, que es otro componente que tenemos como en lo bueno de la ley 1438. Bueno, digamos que no lo bueno porque no sabemos todavía cómo va a ser, pero que de hecho una política vertical que trae esta norma es fortalecer el primer nivel de atención. Dice que cuando salió la ley 100, ¿qué hacían? Fortalecer atención. Antes de la ley 100 que había, antes de la Constitución del 91, antes de la ley 90, fortalecíamos atención. Por eso el gobierno creó una famosa institución que se llamaba el Fondo Nacional Hospitalario, donde importaron equipos. Yo conozco por allá en un hospital de la costa, que no va a decir el nombre, vamos a tener problemas, una cantidad de equipos que metieron en función de esta política, los importaron por allá, bueno, no sé ni de dónde, pero que en estos momentos reposan en los sótanos de ese hospital. Resulta que eran tan buenos, se dañaron, se gastaron los millones y quedaron guardados en los sótanos. Eso les cuento pues como anécdota. Y básicamente dentro de la política, dentro de la orientación del Sistema General de Seguridad Social que trae la ley 1438, trae una reglamentación bien definida para el tema de infancia y adolescencia. Básicamente hay una atención preferente para estos grupos de edad, que está normada, que ya hay decretos y resoluciones y que son objeto también pues de otra charla bien interesante sobre infancia y adolescencia. En el tema de aseguramiento, creo que se nos está cogiendo ya, me estoy como pasando de la hora, de pronto los estoy cansando un poquito, pero vamos a terminar entonces rápidamente ya con algunos temas para que no se nos pase, que no se le va el tiempo hablando, ¿verdad? Entonces, en el tema de aseguramiento, habla de la portabilidad nacional. ¿Qué significa esto? Que a partir del 1 de junio del 2013, todos los usuarios afiliados del Sistema General de Seguridad Social, no importa su régimen, deben ser atendidos con su carnet en todas las instituciones de orden nacional. De eso habla la portabilidad nacional. Hablamos también de gastos administrativos de las empresas sociales del Estado. Básicamente la ley propone que el porcentaje que se gaste en administración de los recursos del régimen subsidiado contributivo se dé de acuerdo a la gestión, el cumplimiento a la gestión de la EPS. Básicamente ese es el enfoque. En requisitos de permanencia, estamos a las puertas de que el Ministerio de Salud también, pienso yo, reglamente los requisitos de permanencia, los requisitos de habilitación de permanencia para empresas promotoras de salud. Recuerden que venimos de una crisis profunda, que hay muchas empresas promotoras de salud intervenidas, que hace un par de meses ya, o menos creo yo, la superintendencia sacó la figura de intervenir otras 23 empresas promotoras de salud bajo la figura de contralor, se llama, contralor. Nombraron contralores para empresas promotoras de salud como estrategia de vigilancia, en el cual plantean unos planes de mejoramiento y unas metas a cumplir, básicamente en asistencial y vigilando pues el equilibrio financiero de estas instituciones. Es una cosa bien importante con respecto a requisitos de EPS. La actualización del POS, la norma dice que el POS, el Plan Obligatorio de Salud, debe actualizarse cada 2 años. Antes de concluir el año 2012, fue la última actualización del POS. Ingresaron creo que 100 y pico nuevos procedimientos, metieron unos nuevos medicamentos e hicieron un ajuste a la unidad de pago per cápita, básicamente pensando en el gasto del segundo y tercer nivel de complejidad
del plan de beneficios del régimen subsidiado. En esto de actualización del POS también hablamos de que se reglamentó para menores de 18 y para mayores de 60 la norma que habla de la actualización del plan obligatorio de salud, pues ya la mayoría de ustedes lo saben, es el acuerdo 29 del Consejo de Regulación en Salud, que trae 3 anexos muy interesantes y que deben ser objeto de examen en nuestro diplomado para poder tener una concepción clara de las diferentes coberturas de los planes de beneficio. Hablábamos antes de los planes complementarios de salud. Con esta ley 1438, véalo aquí, son planes voluntarios de salud. Cambiaron lo complementario por lo voluntario, pero básicamente tiene la misma filosofía. Y esta ley 1438 también habla de, en administración de los recursos, fortalece definitivamente lo pertinente al pago directo de los entes territoriales. Van a salir más decretos que están reglamentando objetivamente cómo va a ser el pago directo de parte del ministerio a las instituciones que prestan de servicios de salud con cargo a los recursos de los diferentes municipios y de acuerdo pues al financiamiento que tienen los municipios para su régimen subsidiado y para su régimen básicamente subsidiado. Recuerden que hay una política de fortalecimiento para que podamos definitivamente alcanzar las coberturas del 100% y acabar los mal llamados vinculados al sistema. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que trae la ley 1431 en tema de aseguramiento. En el tema de financiamiento hay 2 aspectos importantes. Se crea el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud, FONSAED. Es una cuenta especial que abre el ministerio para salvar a aquellas empresas sociales del Estado que no tienen el equilibrio financiero o que te han tenido pues problemas financieros para mantenerse, digamos, dentro del sistema. Dejémoslo así. Creo que también salió ya la norma sobre el FONSAED, es algo interesante que hay que conocerlo de todas maneras. Habla también de retención en la fuente para aportes al Sistema General de Seguridad Social. Es un tema que no vamos a profundizar, tiene que ver con régimen contributivo. Y bueno, más adelante cuando estemos profundizando en nuestro diplomado, vamos a hablar también de ese tema. Entonces, básicamente, esto es lo que trae la ley 1438. Hasta aquí es mi presentación. No quise hacer un recuento objetivo ni técnico, ni ponernos a cuestionar con mucha objetividad el artículo y el decreto y lo que trajo y lo que yo. Básicamente queríamos darle como un repaso histórico de lo que ha sido el Sistema General de Seguridad Social en Colombia en estos 20 años, digámoslo de una manera jocosa, contándolo más que criticándolo y obviamente pues bajo la óptica y la experiencia de quien les habla, porque probablemente me escuchan muchas personas y tendrán sus puntos de vista que son muy respetables y yo creo que lo más importante en este mundo es que todos no pensamos igual, que pensamos diferente y que de acuerdo a la experiencia que hemos tenido pues comunicamos y enseñamos y pues eso es lo que el enfoque que le hemos querido dar. No sé si tengan alguna pregunta. Hasta, no sé. Gracias, doctor Jairo. ¿Qué tal el sonido? No, se escuchó perfectamente. A los asistentes, si tienen alguna pregunta, adelante, pueden hacerla. Doctor Jairo, ¿me escucha? Cuéntame. Solo quería probar si estaba bien en mi sonido.
Pues te escucho muy bajo. No sé cómo estaría el audio, ¿no? No, no, estuvo perfecto. Muchas gracias. Ok. Vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta, alguna pregunta de la audiencia. Por favor, alguien que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, todos están agradeciendo que la charla estuvo muy bien, que muchas gracias. Hasta el momento parece ser que no hay ninguna pregunta. Alguien pregunta, la ley 1438 no habla entonces lo del PAP. No, imagínate, por aquí alcancé a leer quién pregunta sobre el PAD. Nelson. ¿Ah? Nelson pregunta lo del PAP. Amigo Nelson, gusto saludarlo. Imagínate que el plan de atención básica fue un contexto que salió en la ley 100 y que culminó con la ley 1122. Como te contaba, la ley 1122 lo que hizo fue fortalecer el sistema de salud pública y ya no se hablaba del famoso plan de atención básica, sino del plan de intervenciones colectivas como un componente del plan operativo anual del plan de salud pública de un municipio. Desde esa época de la ley 1122, que es del 2007, no hablamos de plan de atención. Eh, Bueno, gracias a todos por escucharme. Creo que no hay más preguntas. Nelson pregunta nuevamente en cuanto a lo de salud pública y las ETB. Bueno, vamos a contestarle a Nelson así. Eh, el plan de salud pública, cuyas políticas están en las políticas, los lineamientos están en la resolución 425 de que les hacía mención y están en el decreto que reglamentó el artículo de la ley 11 de la ley 1122, que es el 3039 del 2007. Allí hablaba de 6 ejes programáticos: un eje de aseguramiento, un eje de prestación de servicios, un eje de salud pública, un eje de promoción social, un eje de riesgos profesionales y un eje de emergencias y desastres. Esos ejes trabajaban en virtud de unas metas nacionales del Plan de Salud Pública. Una de esas metas nacionales tenía que ver con las enfermedades transmisibles y de zoonosis, que es a las que tú haces referencia, a las enfermedades transmitidas por vectores. Una de las metas era básicamente disminuir el porcentaje de TBC, disminuir en los municipios los programas de lepra, los casos de rabia, malaria, dengue. De tal manera que sí, la normatividad que está vigente actualmente trae un escenario bien identificado para las enfermedades transmitibles por zoonosis transmitibles y de zoonosis, y trae también un escenario muy específico para las enfermedades no transmitibles y discapacitantes. Eso está perfectamente normado. ¿Listo? Una última pregunta para dar por terminada la conferencia. Reinaldo pregunta, ¿a partir de cuándo
se hacen los giros directos a las IPS? Desde un decreto reglamentario de la ley 1122 se están viniendo haciendo los giros directos. Inicialmente se concibieron como una alternativa, y hoy con la ley 1438 básicamente el gobierno lo estableció como una política. Cuando vino la crisis de las amistades del régimen subsidiado, salieron unos decreticos por allí perezosos donde las instituciones que prestan sus servicios podían pedir pago directo. Empezó, como te digo, como alternativa, había que los prestadores pasar un derecho de petición que tenía que avalar la EPS. Bueno, ahora ya no. A partir de la ley 1438 ya es una política del gobierno trabajar pagos directos para garantizar oportunidad a las instituciones que prestan servicios de salud. Me parece que ha sido una buena medida. Yo creo que ustedes han tenido varias experiencias con eso. Que ha sido bueno que nos paguen, por lo menos las capitaciones nos están llegando puntualmente. Bueno, doctor Jairo Neira, muchas gracias por su presentación, muy importante su aporte. Listo. Finalmente, gracias a todos. Y si algunos tienen otras preguntas, pues me imagino que las mandarán a nuestro correo. A nuestro correo en mi educación global, que también pues allí las contestaremos, y pues estamos a la expectativa de que nos ayuden a promover nuestro diplomado. La idea es fortalecer entre todos los conocimientos para hacer más eficiente nuestro trabajo, no importa en el escenario donde estemos, porque yo como médico, en mi consulta privada, si no sé manejar mi facturación, pues estoy grave. ¿No le parece? Bueno, buenas noches para todos. Gracias, John. Sí, gracias por su aporte. Bueno, inicialmente pretendíamos presentar hacer la presentación antes del diplomado, pero por problemas técnicos con el audio del computador no pude hacer dicha presentación. Viviana, el valor del diplomado es 750.000 pesos. El comienzo es el 10 de abril. Hasta esa fecha hay plazo para la inscripción. Las clases del diplomado serán los días martes